vuelta en Noticias a las 7 a.m. Es momento ahora de la entrevista. Hablamos de los pactos colectivos. ¿Cómo está el Estado afrontando este tema? ¿Sabe usted qué es un pacto colectivo y cómo esto incide en las finanzas del Estado? Para hablar de este tema, David Casasola, que hace parte de L100, nos acompaña para explicarnos todo lo que conlleva un pacto colectivo y qué es un pacto colectivo. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, gracias, David. Perdón, estabas justo, es que hace un momento yo le hablé fuera del aire y le decía, iniciamos hablando de qué es un pacto colectivo y te iba a decir porque muchos hemos escuchado que el pacto colectivo por acá y por allá parece una llave abierta y hoy nos estamos dando cuenta que los fondos se nos están yendo por ahí. Ahora sí, dinos brevemente qué es un pacto colectivo para entender qué es y quiénes tienen pacto colectivo, quiénes pueden firmar uno de estos acuerdos. Bueno, un pacto colectivo se puede establecer entre trabajadores y patronos, tanto en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, en términos generales, está normado en el Código de Trabajo de la misma manera para ambas partes. ¿Qué es un pacto colectivo? Es el elemento a través del cual se negocian o establecen condiciones de trabajo entre el empleador y entre los trabajadores que están representados por los sindicatos. En el caso del sector público, pues hay sindicatos conformados en cada una de las instituciones, y del lado del sector patronal, quien negocia es el funcionario de turno, un ministro o un director. Sin embargo, aquí viene la diferencia. En el sector público se negocia en función a recursos que pagan los ciudadanos de manera infinita. En cambio, en el sector privado pues puede establecerse cualquier negociación, porque quien negocia es el que tiene los recursos en la bolsa, y lo que acepta o no acepta podría poner en riesgo su propio capital, pero ahí no hay problema, es privado. Pero en el sector público, todo lo que se negocia, un funcionario que inclusive está 4 años en el poder, establece negociaciones que tienen implicaciones por la eternidad para el Estado guatemalteco. Si lo ponemos esto en cifras, ¿se puede cuantificar cuántos pactos colectivos tienen firmados los sindicatos que están organizados desde las dependencias del Estado con los diferentes ministerios, secretarías, entidades de gobierno? Bueno, el último dato que pudimos obtener del Ministerio de Trabajo únicamente se refería al organismo ejecutivo, que actualmente tiene 14 pactos colectivos homologados. Lo más curioso, nosotros en este estudio analizamos 9, 3 de ministerios, organismo judicial, Congreso de la República, Portuaria Quetzal, Portuaria Santo Tomás de Castilla, Universidad de San Carlos y EMETRA. Lo curioso es de que la mayoría de estos fueron negociados en el 2013-2012. O sea, son recientes y en ningún momento salieron a la luz muchas de las cosas que se estaban concediendo, hasta que finalmente, ahorita en enero, quizá fue una de las mayores noticias, al no quedar aprobado el presupuesto del 2014 y quedarse el del 2013, como ya entraba en vigencia uno de los aumentos tanto del pacto colectivo del Magisterio como del Ministerio de Salud, se necesitaron 1.500 millones de quetzales para honrar los compromisos de este año. Ahora, dinos un poco de esto. ¿El pacto colectivo permanece en el tiempo? Así se vaya una administración, la siguiente, ¿lo debe continuar o puede, digamos, derogarlo diciendo yo no hice ese compromiso, lo saco por completo de mi agenda, yo no lo voy a pagar? Y esa es la primera pregunta. Y la otra es, si alguien no cumple el pacto colectivo, por decirte algo, si fue en 2013, fue la administración de Otto Pérez Molina, tenía que haberlo cumplido en 2014, no lo ha pagado. ¿Hay algún tipo de sanción penal o legal que pueda pues caer sobre ellos por incumplir un pacto colectivo? Bueno, este es uno de los elementos que pone más atención sobre quién negocia, porque a pesar que la persona que negocia únicamente esté 4 años, la legislación laboral establece que cualquier negociación colectiva es irreducible. Es decir, lo que se ha ganado hasta el momento para la próxima negociación no se puede disminuir, solo puede mejorar. Es decir, lo que ya se concedió, las conquistas laborales, como se suele decir, son conquistas que no importa la administración que venga, no importa la recaudación del próximo año, se deben de cumplir. Es muy complicado. O sea, se mantiene en el tiempo el pacto colectivo. El pacto colectivo vino para quedarse. ¿Y cómo hacer la otra parte que te decía? ¿Cómo hacer para, si por ejemplo es una necesidad sentida de los trabajadores la que están pidiendo y el gobierno no le cumple, ¿hay alguna forma, alguna medida, un mecanismo legal con el que puedan obligar a que cumpla? Bueno, usualmente lo que más vemos es que pueden llegar a medidas de hecho.
que son presiones a través de paros o a través de huelgas. Pero pues naturalmente lo que debería haber es una denuncia ante una corte, que especialmente del ámbito de la rama laboral, donde va a haber un juez que va a analizar el caso. Pero no hay en la historia un momento en el que el sector público haya dejado de cumplir un pacto colectivo, porque al final del día pues hay ajustes que se hacen, hay presupuestos que se hacen y se garantiza su cumplimiento. Ahora el problema es que conforme avancen este ritmo de negociaciones, esta falta de límites en los procesos de otorgar beneficios, puede que lleguemos a esas instancias y yo no sé si vamos a ir a un juez. Yo creo que tal vez van a venir más impuestos o va a venir más endeudamiento para empezar a cubrir responsabilidades del gobierno. A propósito de ese tema que usted menciona, las presiones y las medidas de hecho, durante los últimos gobiernos hemos visto, por ejemplo, el caso del Magisterio Nacional. Lo hemos visto también en algunos casos de trabajadores de la Dirección General de Caminos, gente del aeropuerto. Lo primero que sale es, bueno, si no nos cumplen esto, bloqueamos aquí, nos vamos a la huelga. O sea, al final... Y esto no solo ha sido de este gobierno. Históricamente, por ejemplo, el magisterio pareciera que le para doblando el brazo al presidente de la República y se firman estos pactos colectivos. Que no estamos diciendo que no haya maestros que de verdad merezcan un incremento salarial, porque el costo de la vida va para arriba. Pero muchas veces se utiliza esto como un chantaje político, ¿no? Exacto, y qué bueno que puntualizaste ese hecho. En ningún momento uno está satanizando pactos colectivos ni sindicatos. Sin embargo, uno está reflexionando acerca de que no se están respetando ciertos límites financieros, ciertos límites que establece, por ejemplo, ley de servicio civil, ley de salarios, a la hora de negociar. Consistentemente, mejoras negociadas están superando inclusive los mínimos que son máximos que establece la ley de servicio civil. Por eso es de que surge la importancia de reflexionar respecto a este hecho. Ahora, totalmente, históricamente ese no han sido los mecanismos de presión. Inclusive, aunque estas medidas de hecho no hayan tenido un lugar legal, no haya habido un juez competente que haya dado lugar a que existe una razón para irse a huelga, simplemente se toman estas medidas de hecho y consistentemente es algo que ha sucedido y que ha dado resultados. Y creo que una de las razones es porque la sociedad civil no termina de comprender que muchas de las posiciones que se toman pudieran al final afectar el interés público, el interés nacional, en donde está representado el interés del ciudadano, porque esas negociaciones se pueden traducir en más impuestos, en destinar más recursos al recurso humano, pero sin esperar a cambio nada, porque lo que sucede en esas negociaciones es que se otorgan beneficios, se otorgan privilegios, pero no se pide nada a cambio. Es exactamente lo que te iba a decir, parece una lista de Santa Claus, 10 puntos que debe cumplirnos el gobierno a nosotros como sindicalistas, como parte de los que estamos proponiendo el pacto colectivo, pero nosotros no daremos nada. Lo decíamos hace un instante y si lo recalcamos, es que en todo momento, desde la plataforma del periodista, defendemos al civil, estamos buscando el bienestar común, que es lo lógico. Sin embargo, en este caso, pareciera ser que sí, efectivamente, estos grupos se asocian para que a ese pequeño sector llegue el beneficio cuando dejan desprotegida a la población. Vamos a los ejemplos más puntuales. Por ejemplo, pedir un aumento salarial, pedir días adicionales de descanso, el Día de la Madre, el Día del Padre, pedir que a la vez tengas un bono porque estás de cumpleaños. O sea, el gobierno te tiene que pagar porque tú naciste, tiene que celebrar que tú naciste. Está bien, pero no nos pasa a todos, entonces no es justo. Y por otro lado, que tienen salarios que no van empatados con su experiencia o con su mejora en calidad. Por ejemplo, un maestro que ha sido por 20 años un maestro, el hecho que haya permanecido por 20 años como maestro no le hace a una persona que haga bien su trabajo. Digamos, el tiempo no hace que haya hecho un buen trabajo, sino es que se ha capacitado, que él mismo ha buscado las opciones, en fin, que la calidad sea tan buena como pues el tiempo de duración. ¿Cómo se hace entonces para entender que ellos están teniendo beneficios hasta ridículos? Es que nos da risa hoy decir que te celebren el cumpleaños, qué bien, pero no es solo que te compren un pastel, es que también no vas a trabajar y entonces la ventanilla que tú tienes abierta para trabajar está cerrada porque tú estás de cumpleaños y entonces ¿quién atiende a la población? O sea, si nos damos cuenta, el perjuicio es muy, muy grande, es profundo. Bueno, sin duda alguna, nosotros en el CIEN tratamos de dividir lo negociado en 3 grandes amenazas. Empezamos con la amenaza al recurso humano, porque al final del día lo que uno busca es que
el Estado tenga la mejor capacidad de organizarse, organizar su recurso humano, mantenerlo incentivado, bien remunerado, pero a cambio de darnos mejores bienes y servicios a los ciudadanos, porque ese es el fin de las instituciones. Entonces, en este caso se establecen muchos beneficios, por ejemplo, más asuetos y más vacaciones de los que la ley reconoce, porque hoy en día la ley a un trabajador, ya sea, la ley de servicio civil, a un trabajador en el gobierno le otorga 32 días de descanso al año. Sin embargo, todos los pactos colectivos negocian más días de vacaciones y negocian más días de asueto. O sea, de entrada pueden haber ministerios, como el Ministerio de Economía, por ejemplo, un pacto que analizamos, que negocia 10 días más de descanso. Portuarias negocian 10, 15 días más de descanso, dependiendo de la antigüedad de los trabajadores, uno le va sumando a este tipo de beneficios. Por otro lado, si uno quiere administrar su recurso humano, uno debe de tener pues pautas muy claras de quién entra en la institución, cómo es el proceso de desvinculación de la institución, establecer criterios de mérito para dar beneficios, para dar bonificaciones, para incorporar personas a la institución. Sin embargo, eso es algo difícil a través de lo que se negocia en pactos colectivos. Y precisamente, ¿qué rol juega la Oficina Nacional del Servicio Civil? ¿Qué parámetros tiene las normativas vigentes en cuanto al servicio civil? Y te pongo un caso. En una dependencia había una persona que tenía 25 años de laborar allí. Y pues no le habían aumentado el salario en los últimos 25 años. Y pum, llega una nueva administración y lleva asesores ganando casi 8 veces lo que esta persona ganaba. Y ella me decía, mira, pero es que de verdad que también hay ese tipo de injusticias. ¿Cómo también abordar esos temas? Bueno, la Constitución establece que la ley de servicio civil es la que va de alguna manera a normar esta relación que existe entre el Estado como patrono y los trabajadores del sector público. Y dentro de la ley de servicio civil se establece a la ONSEC, a la Oficina Nacional de Servicio Civil, como este ente que en la mayoría de instituciones va a establecer los criterios. Entonces, cuando uno revisa la ley de servicio civil, cuando uno revisa su reglamento, existen elementos y procedimientos para contratación, para mejoras, para ascensos y para aumentos. Creo que aquí uno de los desafíos que surgen en ocasiones es que al no haber un seguimiento continuo del cumplimiento o la implementación de la ley de servicio civil, empiezan a surgir estos espacios en donde las negociaciones colectivas empiezan a representar oportunidades de mejora. Sin embargo, al ser este mecanismo, esta vía para tener las oportunidades de mejora, no se dan oportunidades de mejora basadas en mérito y resultados, simplemente como un proceso en donde yo pongo mis condiciones y eso es lo que pido, y por el otro lado se concede o no se concede. Y qué bueno fuera que únicamente a través de las negociaciones solo fueran mejoras salariales para el trabajador, pero ahí es donde se empiezan a meter otras cosas, donde sindicatos terminan teniendo más beneficios que los trabajadores a los cuales ellos representan. Entonces es ahí donde ya empieza a hacerse desproporcionada la negociación. Claro, porque parece que el egoísmo humano está primando en todo esto. Ahora, hay que entender dos cosas. Los sindicatos surgen para proteger a los trabajadores del abuso de los patronos, pero por otro lado hay que entenderlo también, y eso en la parte periodística lo hemos visto 1000 veces, han habido sindicatos que han hecho quebrar a las empresas, porque llega un momento en donde el sindicato, que parecía en algún momento pues un moribundo, que estaba realmente en una condición paupérrima, empieza a engordar y a engordar con todas esas prebendas, al punto que la estructura, que es la empresa que le sostenía, tiene que colapsar, porque es una cuna que no aguanta con ese bebé tan gordo que se está aprovechando, y eso pareciera lo que está pasando con nosotros. De esta revisión que han hecho, ¿cuál de todos los entes que pudieron revisar pareciera que tiene beneficios, como yo lo dije hace un momento, risibles, exagerados, que tú dices, ¿cómo es posible? Yo te escuché decir que, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas ya no trabajaban 8 horas, sino trabajaban 7 horas en algún momento. Ese es uno de los que tú dices, ¿por qué? La excusa que algunos han dado era que el tráfico, que nos encontrábamos todos al mismo punto, entonces no, que ellos ya no entren a las 8 como entra cualquier otro civil, que entren a las 9. Ah, bueno, pero que entonces salgan a las 6 o que salgan a las 7, pero no, ellos salen a las 5 como muchos otros. ¿Qué otras cosas encontraron? Bueno, aquí es importante ver diferentes niveles en la negociación, porque, por ejemplo,
el pacto colectivo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, si bien no tiene todo este componente que uno dice, ¿y esto para qué me va a apoyar?, va a tener mucha atención porque representa una mayor cantidad de trabajadores y por ende cualquier aumento va a costar. O sea, el Ministerio de Educación tiene aproximadamente 200,000 trabajadores. El Ministerio de Salud tiene aproximadamente 25,000 trabajadores. Cualquier negociación seguramente ahí va a impactar. Sin embargo, cuando uno ve esos excesos, uno los encuentra, por ejemplo, en portuarias, donde no necesitan pasar por el presupuesto de la nación para hacer los pagos porque tienen fondos privativos, tienen 400 trabajadores, pueden repartir utilidades a los trabajadores y ahí se negocian cosas como que se debe contratar a tiempo completo a una secretaria, a un mensajero, a un personal de limpieza exclusivamente para cuidar las actividades del sindicato. Únicamente para ellos, no para mejorar las actividades del puerto, pues para servir al sindicato. Se les dan 2 vehículos exclusivamente para su uso, 500 quetzales de gasolina, tiempos de aire para hacer llamadas telefónicas, mobiliario y equipo, y uno dice, bueno, esto pues ¿hacia dónde va? Por otro lado, hablando de jornadas de trabajo, el Ministerio de Economía tiene 7 horas de trabajo, porque redujo el horario de 8 a 4 y tienen 1 hora de almuerzo. ¿Es el de Economía o el de Finanzas? Es el Ministerio de Economía. El de Finanzas no. El de Finanzas listo, no. Listo para hacer y ahí uno ve un patrón común. Ministerio de Economía, 450 trabajadores. ¿Eso fue recién, ese pacto? Porque se firmó en el 2011. Sergio de la Torre, quien está allá al frente, y él tiene mucha experiencia como empresario. Eso es bien curioso. O sea, pero a veces ser empresario no significa ser un buen político. Pero ¿será que también él cayó con la presión que dijo, si yo no firmo este pacto se me viene encima y me arruinan? El pacto colectivo en el Ministerio de Economía se firmó en el 2011. De hecho, el ministro lo dejó firmado antes de salir. Ya. Donde uno dice, bueno, llega a recibir el nuevo. O sea, ya una administración buena entra y parte con estas dificultades de gestionar su recurso humano. ¿Qué pasa, por ejemplo, hablemos del Congreso de la República? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas denuncias que ha hecho Siglo XXI y Prensa Libre, de que se contratan a sobrinos de diputados, a las concuñas, a la tía de la esposa de, o sea, de la hermana de la hermana? O sea, ¿qué pasa con esto? Porque yo no creo que, por ejemplo, o sea, a uno aquí no te van a permitir el Samariana de tener a tu esposo aquí conduciendo las noticias. No tengo esposo, pero para empezar no tengo esposo, pero no, a mi hermano, por ejemplo. A tu hermano, o sea, aquí conduciendo, no sé, el clima, o sea, vamos a ese tipo de cosas que se conoce y se sabe que riñen con la ética dentro de la función pública. Pues. Bueno, es aquí donde pactos colectivos pone una presión de manera muy fuerte adicional a la gestión del recurso humano. Sin embargo, cuando uno ve el panorama más general, seguimos teniendo muchos desafíos para lograr una adecuada gestión del recurso humano. Por ejemplo, el Congreso de la República no se rige por la Ley de Servicio Civil. Ellos tienen su propia manera de gestionarse y pues lo que ustedes mencionan ya son esos vacíos que se dan a la hora de que se establecen contratos de manera temporal. Y es ahí donde no hay una facilidad de fiscalizar elementos como los que tú señalas. Entonces, cuando uno ya va agregando todos estos elementos, uno lo que tiene es que aunque en el 2012, 2013 se haya puesto de alguna manera de moda hablar de una administración basada en resultados, donde el centro va a ser el ciudadano guatemalteco, todo se va a hacer con el propósito de garantizarle mejores bienes y servicios, si uno no tiene ni siquiera la capacidad de organizar su recurso humano, de incentivarlo y de garantizar que dé una mejor calidad, hablar de administración basada en resultados se vuelve mucho más difícil. Absolutamente, David. Tenemos que terminar la conversación. Gracias por habernos visitado. David Casasola del CIEN. Te voy a preguntar más adelante, fuera del aire, ya que nos des alguna forma de encontrar todo este informe, porque sin duda nos interesa. Y si dejamos pasar esto, Dios mío, es una llave abierta. Allí se nos está yendo todo el dinero y claro, ¿cómo vamos a avanzar entonces en la administración de un país que realmente necesita recursos? Entonces tal vez no es tanto ampliarlo, sino usar lo que tenemos, pero que no se nos vaya por otro lado donde no debería. Y sobre todo, Elsa, porque estamos hablando que, o sea, que hagan piñata lo que les cueste ganarse, pero es la piñata que nosotros la costeamos, ¿no? Claro, así no se vale. Bien, vamos a cambiar de tema por fortuna y vamos a conocer qué está pasando en el mundo del deporte. Estamos a pocas horas del pitazo inicial del Mundial de Fútbol. Hay preparativos, aquí les contamos un poco más.